Buenos días, queridos alumnos. Vamos a hablar de la unidad de fenómenos químicos y sus efectos. Les habla el profesor Rolando Cuevas de la materia de Ciencias Naturales. Decimos que la química es la ciencia que estudia las transformaciones de la materia, sus propiedades y su constitución. El estudio teórico y experimental de innumerables transformaciones de la materia. Por lo tanto, la química establece sus propias leyes, teorías y conceptos. Es una ciencia que sirve de apoyo a otras ciencias, como por ejemplo la medicina, tenemos en la nutrición y también podemos hablar en la parte de la agricultura. Dentro de las propiedades generales de la materia tenemos tres: masa, peso y volumen, propiedades generales. La masa es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo y se puede medir o se puede pesar a través del kilogramo. El peso es la fuerza de gravedad ejercida sobre un cuerpo, ¿no? Ahí como podemos ver la imagen de un niño que pesa 75 kilogramos. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo determinado en un lugar determinado. Entre las propiedades específicas de la materia tenemos la densidad. ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de materia que hay en una unidad de volumen de un determinado cuerpo. A través de esta imagen podemos determinar la siguiente fórmula, que la densidad es igual a masa sobre volumen. Seguimos hablando sobre las propiedades específicas. Tenemos la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Capacidad de un material para disolver en otros, por ejemplo el agua con el azúcar. Es importante distinguir que el agua es un elemento disolvente y el azúcar es un elemento soluto. Por lo tanto, esta solubilidad es aquella mezcla que se va generando y que en el momento de mezclarse no se distinguen los elementos que la conforman. Tenemos otra propiedad específica, la conductividad de electricidad. Es la medida de capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica. Tenemos materiales como la plata, el cobre, aluminio, oro y hierro. Estos son elementos que son muy buenos conductores de electricidad, por lo tanto se toma muy en cuenta en la conductividad de electricidad. Tenemos conductividad eléctrica. Dentro de la conductividad eléctrica está la medida de capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica. Por lo tanto, también estos elementos, sobre todo los materiales como la plata, el cobre, aluminio, oro y hierro, son elementos muy importantes que ayudan a la conductividad eléctrica. Seguimos sobre las propiedades específicas. Vamos a hablar de la conductividad térmica. Es la medida de capacidad de un material para conducir el calor. También son materiales que nos ayudan a que la conductividad llegue con mayor fluidez. Ahí tenemos plata, cobre, oro, aluminio y hierro. Como podemos observar la imagen, podemos observar claramente que la fuerza de energía llega de un punto hacia otro punto. A esto llamamos la conductividad térmica. La sustancia es la materia de composición definida y reconocible. Existen dos, puras y mezclas. Las sustancias puras es un material homogéneo que tiene una composición fija e invariable, que se puede ver o determinar dos aspectos importantes: elementos y compuestos. Los elementos son sustancias simples que constituyen la materia. El hidrógeno, que los representa por la H, el oxígeno por la O, oro, AU, y etc. Hay muchos otros elementos que son sustancias puras. Hay sustancias compuestos que son sustancias que están formados por dos o más elementos unidos químicamente. El dióxido de carbono, que podemos observar, tenemos un carbón y dos de oxígeno. Químicamente se representa de esta manera. Agua, que se representa H2O, dos de hidrógeno
y uno de oxígeno, y otros elementos que también que son compuestos. Mezclas. Hablamos de dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas o soluciones presentan un aspecto uniforme, de tal modo que no se puede distinguir sus componentes, simple vista o con el microscopio. Como podemos observar, ahí tenemos la imagen de el agua y un compuesto químico en la cual no se puede distinguir con mucha facilidad estos dos elementos. Mezclas heterogéneas. Los componentes que conforman la mezcla pueden distinguirse a simple vista. Como podemos observar en la imagen, tenemos varios elementos como el plátano, la uva, la manzana, la papaya y otros elementos que a simple vista sí se los puede distinguir. Una vez que hemos analizado los tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas, vamos a ver la separación de dichas mezclas. Vamos a hablar de las mezclas heterogéneas. Para la separación de mezclas heterogéneas se utiliza varias técnicas. Una tenemos la tamización, separación de mezclas sólidas de tamaños diferentes. Ahí podemos ver en el gráfico la separación del azúcar con la harina. Otra técnica para la separación de las mezclas heterogéneas tenemos la filtración, separación de componentes de una mezcla sólida y líquida. También podemos observar la separación de un sólido, o puede ser la arena, puede ser otro compuesto químico, con el agua. Seguimos hablando de la separación de mezclas heterogéneas. Tenemos una nueva técnica se trata de la imantación, que consiste en la separación con imán, los componentes de una mezcla de un material magnético y otro que no lo es. Como podemos observar en la imagen, toda la parte de elementos magnéticos se queda en la parte superior y todo lo que no es magnético, en este caso la arena o la tierra, cae en la parte inferior. Como cuarta técnica de la separación de mezclas heterogéneas, tenemos la decantación, que consiste en la separación de componentes de una mezcla de líquidos. Ahí podemos observar el agua con el aceite. Esta mezcla sí se puede llegar a separar con métodos que nos puedan ayudar a tener dos elementos de forma separada. Una vez que hemos ya analizado las técnicas de la separación de mezclas heterogéneas, ahora vamos a hablar de separación de mezclas homogéneas. Para la separación de mezclas homogéneas, tenemos la técnica de la destilación. Es un método comúnmente utilizado para la purificación de líquidos y la separación de mezclas con el fin de obtener sus componentes individuales. Como podemos observar en el gráfico, esta técnica consiste en calentar la mezcla hasta que ésta entra en ebullición. A medida que la mezcla se calienta, la temperatura aumenta, mientras que los otros componentes de la mezcla permanecen en estado original. Otra técnica para la separación de mezclas homogéneas tenemos la evaporización, que consiste en la separación de componentes de una mezcla de un sólido disuelto en un líquido, que consiste en calentar la mezcla hasta que todo líquido pase a un estado gaseoso.
Gracias, queridos alumnos, por su atención. Hasta la próxima.